creo que ya hay humo blanco en el fútbol, ya hay humo blanco en el club de César Vallejo, y de esto vamos a hablar con nuestro colega quien ya está con nosotros. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Facundo Choque, que se está dobleteando en todos los programas de Nativa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Cuéntanos en qué acabó esta novela. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Nelida. Al final hay humo blanco, como ustedes decían. La novela del verano llega a un punto en común, un punto en consenso, que es que Guerrero va a jugar con la Universidad César Vallejo. Hace 2 días hablábamos, creo, y la historia era otra totalmente diferente. En un día se produjo un giro de 180 grados donde estuvo involucrado Richard Acuña, la madre de Pablo Guerrero, y también el entorno cercano, que es el abogado del doctor Julio García y también el hermano, el Coyote Rivero. ¿Qué pasa en estos días? Hay 3 reuniones que son claves. La primera es en la casa de Richard Acuña, donde ahí las partes se empiezan a acercar y hay un diálogo mucho más ameno de lo que había antes. La segunda es en la casa de la madre de Pablo Guerrero. Ahí ya las partes empiezan a ver los detalles de cómo iba a seguir todo y qué iba a pasar. Y finalmente ayer en la mañana se decide que Guerrero va a jugar con la Universidad César Vallejo. Iba a respetar el contrato, porque las consecuencias legales eran muy graves en comparación a lo que era respetar el contrato. Así que Guerrero a los 40 años va a estar debutando en el fútbol peruano. Y una de las cosas que te quería preguntar es, digamos, cuando tú tienes algún tipo de problema en el trabajo, ¿te sientas con tu mamá y te va tu mamá a acompañar a resolver el problema? Eso es algo que también hemos discutido mucho en estos últimos días respecto al papel y a la función de la madre de Pablo Guerrero. Vemos que está siempre al costado, siempre está presente en las negociaciones, en los acuerdos. Pasó también con el caso Doping en 2018, donde ella salió a defender al hijo. Ahora el tema es qué tanto favorece o perjudica el papel de la madre en ese tipo de cuestiones. El protagonista es Guerrero y el otro protagonista es Acuña. Los dos son los principales. Secundario, terciario pasan a ser los familiares. Puedes ir a recibir algún consejo o escuchar a la madre, porque bienvenido sea que escuche a la madre. ¿Quién mejor que un familiar para que le indique cosas? Pero de ella que tenga tanta injerencia en la negociación, a que las reuniones se hagan en su caso, y deja cierta duda lo que puede hacer Guerrero en cuanto a la decisión de sus cosas. Bueno, y en eso se ha evidenciado notablemente. Finalmente, Pablo Guerrero se queda en César Vallejo y creo que con todas las bondades. O sea, finalmente PCS va a tener que pasarse ese trago amargo. Pero a ver, ¿cómo están las condiciones? ¿Cómo recibe Trujillo a Pablo Guerrero? ¿Qué ventajas, a diferencia de los otros jugadores aquí del fútbol peruano, tiene hoy Pablo Guerrero? Ventajas y privilegios. Eso, privilegios se puede decir. Ya. Guerrero ya realizó su primer entrenamiento con la Vallejo en la tarde. Ya le realizaron también una sesión de fotos por todo el marketing que hay alrededor de Guerrero. Lo presentan el martes en el Mancicho de Trujillo. Era el tema es privilegios. Un jugador de la talla de Guerrero para el fútbol local marca una diferencia sustancial. Va a tener avión privado para que su familia viaje a Brasil en los momentos que ellos consideren necesarios. La mansión, de la cual ya se conoce también, es uno de los puntos diferenciales. Y lo otro también es que va a tener seguridad privada. Tanto se hablaba acerca de la seguridad y la inseguridad que tuvo la madre, mediante las amenazas y las extorsiones, es uno de los factores que consideraban que Guerrero debía tener para que llegue a firmar su contrato o para que respete su contrato con la Vallejo. Además de que su figura también va a tener ciertos privilegios en el equipo, va a ser seguramente la cara principal del ataque de Roberto Mosquera. Hay que ver también cómo engrana en el equipo, porque hace 2 meses que Guerrero no tiene actividad profesional. Una de las cosas que también ha mostrado este caso es el poder económico de la familia del gobernador César Acuña, el hijo Richard Acuña, que es el que maneja el equipo. Pero digamos, estamos hablando de avión privado, estamos hablando de un sueldo que es más de $130.000. El más alto de la historia del fútbol peruano. Y una casa que vale muchísimo dinero. O sea, ¿tanto uno gana con una universidad? Esa es una cuestión también donde no hay que parcializarnos por alguna de las partes, porque yo considero que no hay que hacerlo. Los Acuña están investigados también en diferentes cuestiones sobre lavado de activos, entre otros, están investigados. El poder y la maquinaria de fútbol también es muy grande. Lo que implica Pablo Guerrero para el marketing también es muy grande. Muchos dirán, son privilegios desproporcionados para los que vive el fútbol peruano en sí. Finalmente, si lo pueden pagar, es libertad de mercado. Sí, y justamente hablando del tema de la libertad del mercado, es una también oportunidad económica para los ciudadanos allá en Trujillo, porque uno ha generado bastante expectativa, las camisetas, los productores pequeños también van a tener ingreso económico
¿Cuál es la ventaja que tiene ahí Paolo Guerrero para ya económicamente hablando para la población allí en Trujillo? Ese también es un punto muy importante, porque cuando se hablaba acerca del fenómeno Paolo Guerrero, no solamente es futbolístico, abarca diferentes sectores. La economía con todo el tema de la producción de camisetas, los pequeños empresarios también. La cantidad de entradas que se venden o se van a vender con la presencia de Paolo Guerrero es sustancial y notable también. El tema alrededor también de los diferentes aspectos y aristas que involucran al club en cada partido. El aumento del marketing, las empresas que también quieren pelearse por aparecer en la camiseta, la imagen que puede tener Guerrero también en relación a la propia Universidad César Vallejo también va a ser muy grande, con todo el auspicio, el marketing, la figura que envuelve a Guerrero va a ser gigantesca. Seguramente va a ser uno de los grandes golpes de Vallejo en cuanto al tema marketing. Claro, pese a la reputación que ha tenido Paolo Guerrero, que no es tan buena, que no ha sido muy buena en los últimos días en todo este ajetrín de saber en dónde va a jugar y cómo va a ser la situación. Finalmente ya todo el Perú sabe que Paolo Guerrero se quede en la César Vallejo y que esto abre económicamente a muchísimas posibilidades. ¿Cuánto tiempo más le queda a Guerrero en el fútbol? Esa es una cuestión también que solamente considero que la sabe él. ¿Cuánto tiempo le queda? En principio el contrato es por todo el 2024 con opción de renovar por uno más. Depende del acuerdo al que lleguen las partes. Ahora, a los 40 años, con inactividad de 2 meses, uno dice, ¿cuánto tiempo le costará a Guerrero poder encontrar la sintonía futurística? En principio, la Vallejo tiene esta fecha visitando a Cusco, que enfrenta a Deportivo Garcilaso. Guerrero no va a estar convocado. Lo que se espera es que el delantero puede estar presente en la 6ª fecha, en el Mancicho, cuando la Vallejo reciba a Cusco FC. Vamos a ver en sí cuánto le cuesta, es el ritmo futurístico, es el estado físico, pero de ahí a la vigencia que tenga hasta el final de su carrera, solamente lo sabe él. Y para cerrar, este caso también muestra la inseguridad ciudadana, ha puesto, digamos, el papel del gobierno, que ha tenido que hablar de Guerrero hasta en la sopa. Ese lado no ha sido solucionado. ¿Crees que ahorita el gobierno, qué podría hacer para mostrar una diferencia antes de Paolo en Vallejo, digamos, diciéndole no a la Vallejo y ahora dentro de la Vallejo? Eso también es algo que ha venido rebotando mucho en el último tiempo. En la mañana habló el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, refiriéndose al caso Guerrero, y dijo, ni Guerrero ni nadie tiene privilegios. Lo que buscamos es la igualdad, tanto para Guerrero como para cualquier ciudadano de Trujillo. Hay que ver, o sea, las medidas que toma el gobierno en cuanto a la seguridad en los espectáculos deportivos muchas veces dejan mucho que desear. Son paliativas. Sí, son paliativas, no tocan el problema de fondo. Lo que pueden hacer es marcar realmente una diferencia, pero una diferencia que se note, no solamente una diferencia discursiva de decir, sí, hicimos tal cosa. Que haya medidas que realmente sean visibles para la población. Porque en cuanto a las medidas de la boca para afuera hay un montón. Lo hace el propio Alberto Tarola. En cuanto a las acciones, muchas veces están divorciadas de esas palabras. Esperemos que realmente tomen cartas en el asunto y puedan hacer prevalecer lo que dicen, porque si no quedan solamente como un discurso y como palabras que finalmente se las lleva el viento. Facundo Choque, comentarista deportivo de Nativa, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. No, gracias, Pablo, gracias, Andela.